Bueno, hoy vamos a salir con José Cuello, ¿no? Adorno lo vamos a dejar entre paréntesis, porque José Cuello sabe mucho de mucha historia, de muchas cosas, ¿no? Y acá hay un tema que es una cosa bastante interesante que salió hoy, que hoy se vio, que tiene que ver con una misteriosa bajada subterránea que hay frente al Congreso, que muchos la han visto, pero que es muy pintoresca, pero nadie entiende quién es, qué es. Bienvenido a Radio Colonia, José. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Casi le digo señora Presidente, pero no, eso lo dejamos para otro tiempo. Lo dejamos para otro día, pero contame un poco Claro. eso, qué Bueno, cosa. mire, Buenos Aires está lleno, Alicia, te voy a tutear con mucho respeto, sabes cuánto te quiero, pero digo, Sí. Buenos Aires está lleno de lugares que todavía hoy no sabemos de qué se trata, y te lo dice alguien que estaba en el Obelisco buscando el resto de Manuel Albert, así que imagínate. Bueno, pero nosotros ahora nos tenemos que situar frente a la Plaza del Congreso. Todos se ubican seguramente porque es un lugar icónico y seguramente habrán pasado por ahí. Habrán visto tenemos que describirla porque es una estructura muy rara, por lo menos para nuestros tiempos, que tiene un poco de Art Deco, de Art Nouveau, que sería eso que se utilizaba hace muchos años, con muchos garabatos, muchas ornamentaciones, y que muchos hasta la confunden con una bajada de subte, otros, por lo menos yo, pensaba que ahí había, no sé, alguna usina eléctrica, o tal vez en algún momento se habrá pensado un estacionamiento subterráneo, pero no. Tiene que ver con, a ver, hoy nos mandamos un WhatsApp y es moneda corriente, ¿no? Pero hace muchos años, la comunicación era bastante difícil de concebirla como tal, ¿no? Sobre todo a grandes distancias. Y es ahí donde tenemos que decir que esa bajada, esa escalera, eso que nos lleva a un lugar que ni siquiera está señalizado, es nada más y nada menos que una estación terminal de lo que se conoció como correo neumático. Y voy a aclarar algo, a ver, es una estructura de muchos tubos que de un lado soplan, lo voy a decir así, de un lado soplan y del otro lado aspiran, con lo cual generan una corriente, una presión que lleva algo. Cuando nos sentimos mal y tenemos que tomar algún remedio, normalmente una cápsula, y la tomamos con agua para que pase lo más rápido posible, ¿no? Bueno, es algo parecido, es decir, utiliza la presión para llevar un tubo del punto A al punto B. Todo esto con la intención de poder llevar antiguamente, ahora vamos a hablar de cuándo se originó, pero lo más importante era los telegramas y en algunos casos documentos importantes, cosas que no fueran muy pesadas, ¿no? Pero todo esto se lo tenemos que agradecer en realidad a un escocés, a un tal William Murdoch, que allá por principios del siglo XIX tuvo una idea, ¿no? Y de esa idea dijo, bueno, vamos a hacer que esto sea un medio de comunicación. Pero claro, llevaba mucho tiempo construirla, llevaba muchas cañerías, o tubos, por así decirlo, que tenían que unir el punto A al punto B, y también otra de las cosas era que tenía que tener los desvíos correspondientes, si no, no iban a llegar a destino. Entonces, era todo un proceso que se hacía. A ver, Buenos Aires siempre estuvo a la vanguardia, hace muchos años éramos un faro, un punto de referencia, y todo lo que pasaba en Europa prontamente lo podíamos nosotros replicar acá, ¿no? Entonces, ese correo neumático, aunque no lo crean, bueno, estuvo en Buenos Aires, y nosotros tuvimos esto que inventó, como dije, el tal Murdoch, y lo teníamos y lo usábamos. Este era un sistema de presión y de vacío que hacía que volaran esos tubos, y vos tenías, o sea, llegabas mucho más rápido que caminando, entonces ya no servía por ahí llevarlo a caballo, en medio de la ciudad, carretas, que tenías que si llovía se te mojaba todo. No, todo esto era subterráneo. Por eso, cuando vamos al Congreso y vemos esta estructura, es una de las entradas. Y, atención, porque Buenos Aires tuvo esto y llegó a mandar 1.900 mensajes por día. Aproximadamente se calcula que era un poco el máximo que daban, ¿no? Y tenían que tener una diferencia de 2 minutos entre un mensaje, de esas cápsulas que iban, a presión, porque si no se chocaban. O sea, en 2 minutos se suponía que llegaban a destino.
Buenos Aires, y esto es lo más loco, llegó a tener 30 kilómetros de estas tuberías, que van bajo tierra obviamente, y conformaba uno de los sistemas de comunicación más avanzados de la época, ¿no? A ver, Buenos Aires fue la primera en tenerlo en Sudamérica, como muchos otros inventos más. Lo raro es que se autorizó en 1887, o sea, esta tecnología ya se conocía, pero no se pudo usar hasta 1934, y esto es lo que habíamos hablado al principio, y era que había que cavar esos pozos, había que poner esos tubos, entonces se tardó muchísimo. Es más, lo que nosotros vemos es la terminal, pero, a ver, el ramal central de este correo, a ver si nos ubicamos, íbamos, a ver, lo que era el viejo túnel de carga de Ferrocarril Oeste, que muchos lo van a recordar, los jóvenes quizás no, y llegaba y conectaba a Puerto Madero. Aunque no lo crean, todavía se deben conservar, como se conserva esta entrada, algunas de estas estructuras que evidentemente forman parte de la historia, de una tecnología que no fue. Buenos Aires llegó a tener casi 50 de estos retransmisores, por así decirlo, estas estaciones, que eran donde llegaban, y depende del lugar al que iba, se cambiaba como si fuera un desvío de tren, y entonces la presión salía por otro agujero y lo desviaba al lugar que tenía que llegar, ¿no? Pero se calcula, si mal no recuerdo, que debió haber entre 10 estaciones, como la que está actualmente, Alicia, frente al Congreso. Buenos Aires llegó a tener 10. Y lo curioso es que se siguió usando. Y adivina hasta qué año se siguió usando en Buenos Aires. A ver, te doy la oportunidad de que adivines. A ver. A ver. ¿Hola? Sí, 1970. Me imagino que adivinaste. No te puedo creer. Yo no había nacido. Faltaba un año. Qué bárbaro. Ahora, Bueno, decime una cosa, ¿por qué se deja de usar? Bueno, es muy obvio que hoy nosotros ya no utilizamos el teléfono a disco, porque evidentemente la era digital transformó esto que nosotros, ese dial que hasta el 9 y soltábamos y volvía a su lugar, hasta el 8 y volvía, el más cortito era el 1 y el 0, pero bueno, porque nuevas tecnologías empezaron a surgir, claro, los altos costos hicieron que esto ya no sea viable. Pero, por ejemplo, mira, te doy datos técnicos que yo me anoté por acá. En Berlín tenían 400, en Alemania tenían 400 kilómetros de esta tubería. Imagínate si no era algo, era como la internet de aquel entonces, o por lo menos el email. Claro, impresionante. Claro, porque vos ponías, por ejemplo, no sé, un cheque, y tenías que ir rápido, ya te lo firmaban, ¡chup!, lo escupías por ese lugar y salía por otro lado, y bueno, ahí, París también. Mira, si mal no recuerdo, en Francia, en París, el último dejó de funcionar en 1984, 14 años después de que se dejó de usar en Argentina, así que imagínate todo lo que representó y que hoy tenemos este recordatorio, ¿no? ¿Te acordás, Alicia, cuando vos escribías una carta y tenías que esperar a que el otro te la conteste? Sí. ¿No? ¡Qué nervios! Pero sí, claro. Qué bárbaro, qué increíble. Imagínate todo lo que ha pasado y las tecnologías, porque después vino el telégrafo, el teléfono, la radio, bueno, tantas cosas que dejaron obsoletas, pero qué ingenioso que es el ser humano, ¿no? Cómo de esta manera William Murdoch le buscó la vuelta para solucionar un problema de ese entonces, ¿no? Que era la inmediatez. Vos sabés que no llevaba mucha velocidad, calcularle 14 kilómetros por hora, pero era efectivo. Claro. Contame una cosa, ¿y qué hay ahí ahora? Y ahora, mira, yo nunca entré, de hecho no está señalizado, son muy pocos los que saben de qué se trata, porque una de dos, o ahora escuchan las dos orillas y saben de qué se trata, pero esa era la entrada a esta estación terminal, que si vamos al caso, yo me imagino que habrá sido como una especie de tubería, ¿viste? No sé si habrás jugado a Super Mario alguna vez, que era un fontanero, muy conocido. Sí. Bueno, habrá sido algo parecido, donde señoritas, como si fueran las viejas y queridas
operadoras, ¿te acordás que decía, hola operadora? Sí, 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 me acuerdo. Vos eras joven, yo sé que eras joven, pero antiguamente se utilizaba que vos llamabas a la operadora y la operadora sacaba una ficha y ponía otra dependiendo del lugar al que querías llamar, y ella, aparte, digo, en otra época, Alicia, yo creo que vos hubieras sido operadora porque te enterabas de todo lo que pasaba y tenías Pero no te información de quepa primera la mano. menor duda. Así que bueno, y ahí, en esta, lo que creo yo que debería haber existido, y que tal vez exista, ¿no? Qué lindo sería que el gobierno de la ciudad potencie todo esto y lo haga público y lo preserve en el tiempo para conocer lo poco que sabemos de nuestro pasado, ¿no? Y entonces las mujeres, de hecho creo que hay fotografías, si uno busca, veían los caños y venían con un código y sabían a dónde iba, dónde le tenían que dar el desvío, cómo enviarlo, si se atoraba alguno había que buscar un reemplazo o avisar que no llegó, y todo esto evidentemente se hacía bajo tierra, porque claro, los tubos no podían estar como los cables colgados porque eran bastante complicados de instalar. Así que mirá qué pasado tenemos en Buenos Aires. Extraordinario. Extraordinario. El tema es, ahora no se puede entrar ahí seguramente. Mira, calculo que no, porque ni siquiera tiene una señalización. Si vos vas caminando, si no es que escuchan, en este caso, las dos orillas, no van a saber de qué se trata, porque no hay una señalización. Ahora, el lugar es Antigua, precioso. estación. Estéticamente es precioso. Claro, porque tiene todo lo que es los estilos de antes, ¿no? Que eran con tantas ornamentaciones y con tantos motivos que llama la atención en una sociedad, en un Buenos Aires muy moderno, llama la atención, ¿no? Y se deben tejer miles de teorías conspirativas, como que por ahí escapaban no sé quién, pero bueno, no, está muy lejos de eso. Es una tecnología obsoleta, ¿no? Quizás en algún momento la gente dirá, sí, antes mandabas un Emilio, como decían los españoles, a los emails, o un fax. Mirá cómo nosotros, en cierta forma, dejamos de utilizar el fax. ¿Te acordás del fax? No hace mucho. Sí. Bueno. Sí, lo dejamos de utilizar completamente. Bueno, los locutorios quebraron cuando la gente ya no podía enviar fax, y porque era un negocio. Vos ibas, te daban señal, del otro lado escuchaban el pitido, y se transmitía el papel que vos querías y te daban el comprobante y te ibas a tu casa. Entonces imagínate, uno dice, habla de años atrás, pero esto es muy reciente en nuestra línea de tiempo. ¿Cuánto hace que dejamos de usar el fax? En los 2000 yo recuerdo que todavía se usaba el fax. Sí, sí, qué bárbaro, ¿no? Qué fenómeno. ¿Viste? Tenemos un No, qué bárbaro. Pero cómo me encantaría que ese lugar estuviera abierto. Bueno, y hagamos una campaña, hagamos una campaña que a nosotros no nos cuesta nada hacer campaña, justamente es lo que mejor nos sale. Es por eso, yo digo, como diría Adorno, ¿no? Señora Presidenta, en su próxima campaña, liberemos el pasado, hagamos correo neumático para todos, ahí está. Claro, claro. Escuchame una cosa, ¿cómo está Alberti? Alberti, tiene lindas noticias, Alberti. Vio que siempre no tenemos cloaca, no tenemos asfalto, es la capital nacional de la media calle. Bueno, hay una linda noticia que no sé si la puedo compartir, pero Manuel Alberti y todo Pilar ya tienen la primera asociación cultural sanmartiniana. Así que es un logro. Qué bueno. Es un logro personal. Sabe, Alicia, vos sabés que yo hice la diplomatura sanmartiniana y siempre fue mi idea de crear una asociación cultural que promueva los valores del general San Martín, los valores patrios, y que esté presente en las escuelas, y que, bueno, finalmente el Instituto Nacional Sanmartiniano me reconoció y reconoció a esta entidad que ha nacido el 10 de marzo formalmente. Así ¡qué bueno! Sí, ¡qué buena noticia! Bueno, vos sabés que yo ya llevaba a los granaderos a las escuelas, o cuando hacíamos actos por el aniversario de Manuel Alberti, fecha fundacional que yo creé, y que todos los 11 de julio celebramos, bueno, acompañando este gran primer ejército de la patria, del general San Martín, siempre están dispuestos. Y sabes que a veces, Alicia, es increíble, ¿no? Porque me ha pasado que cuando entrábamos a sorprender a los chiquitos del jardín de infantes, con los granaderos, pensaban que eran muñecos, o sea, verlos tan grandotes, los tocaban y jamás solo habían dibujado o pintado. ¡Qué bárbaro, qué genial! Así que tenemos mucho por hacer. Quiero declarar a Manuel Alberti ciudad sanmartiniana, mostrando un poquito el espíritu que podemos llegar a tener,
y que no se mezcle con la política, que es algo tan lindo de ser patriota y hacer patria simplemente, eso es muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Digo, el general San Martín, hablando un poco de historia, no tenía WhatsApp, no tenía GPS y cruzó la cordillera. Nada tenía. Nada. Es verdad. Tenía fe en Dios y que él podía hacerlo y podía llevar la libertad a otros pueblos, y lo hizo con Argentina, y lo hizo, ¿no? Y entonces hoy en día volvamos a esos valores, dejemos de lado tanta tecnología que por ahí nos separa más allá de unirnos, y volvamos a eso, ¿no? A dar la palabra, a estrecharnos la mano y decir, che, mañana te pago lo que te debo, y esa es la palabra y ese es el documento firmado, como lo hizo el general San Martín, ¿no? Sí. Querido José, te mando un abrazo grande y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, ¿eh? Bueno, un placer para mí como siempre, ¿eh? Estamos al habla. Un saludo para todos. Un beso grande, gracias. Gracias.